La cárcel de Sierra Chica es tierra de nadie. Todos los pabellones están tomados. Existen 4 bandos entre los más de 1000 reclusos. Los enfrentamientos son continuos. Estamos viviendo una vida bastante jodida. ¿Ellos nos van a mandar de comer a nosotros? Por favor. Estamos viviendo, no sabemos acá quién es uno y quién es el otro. Acá todos estamos iguales. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor. El 30 de marzo de 1996, la cárcel de Sierra Chica, una de las más temidas y sobrepobladas de Argentina, se convirtió en el escenario de uno de los motines más violentos y macabros de la historia criminal del país. Fue otro fin de semana con motines en varias cárceles. La situación en Sierra Chica, trágica. 5.000 presos amotinados en distintas cárceles de la provincia de Buenos Aires. En Sierra Chica tomaron como rehén a una jueza. Durante 8 días, un grupo de reclusos conocido como los 12 Apóstoles tomó el control del penal Sierra Chica, asesinó a varios internos y desató una ola de terror que incluyó canibalismo y torturas. Mientras las autoridades intentaban negociar, los medios de comunicación reflejaban el caos dentro del penal y el desconcierto de un país que no podía creer lo que estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que piden en este momento, por favor? ¡Digan la verdad que pasa con la gente de Sierra! La revuelta, iniciada con un intento de fuga, rápidamente se transformó en una demostración de poder de los reclusos, quienes lograron imponer sus propias reglas dentro de los muros de Sierra Chica. Sin embargo, más allá de la brutalidad de los hechos, lo que sucedió en esas jornadas dejó en evidencia un sistema penitenciario colapsado. Debido a la violencia, la corrupción y la impunidad, las propias autoridades habían permitido la gestación de un grupo capaz de cometer semejantes atrocidades. Todo transcurría con aparente normalidad en el penal de máxima seguridad de Sierra Chica, ubicado en Olavarría, Buenos Aires. Esta cárcel, construida en 1881 por orden del entonces presidente Julio Argentino Roca, formaba parte de una estrategia para consolidar el avance territorial de la campaña del desierto. Su diseño panóptico, basado en el sistema ideado por Jeremy Bentham en 1791, permitía que un solo guardia pudiera vigilar a los internos sin que ellos supieran cuándo estaban siendo observados, generando así una sensación de constante control. En los meses previos, varias cárceles del país habían sido escenario de protestas por parte de los presos, quienes exigían mejores condiciones de vida. La realidad del sistema penitenciario argentino era alarmante. Hacinamiento, instalaciones precarias y constantes denuncias contra las autoridades por abuso de poder y feroces maltratos. Los traslados eran frecuentes y los reclamos por un régimen de visitas más flexible también formaban parte de las demandas. Pero a pesar de las quejas, poco cambió. Y esa falta de respuestas fue uno de los factores que terminaría desencadenando un hecho que quedó grabado en la historia carcelaria del país. Con la llegada de Semana Santa, las medidas de seguridad en Sierra Chica se relajaron, lo que facilitó que 12 reclusos pusieran en marcha un intento de fuga que pronto se transformaría en un episodio de violencia extrema sin precedentes. Estos presos estaban encabezados por Marcelo Popó Brandán Juárez. Para esa fecha tenía 28 años y llevaba más de una década en prisión. Había comenzado a delinquir a los 14 años y pasó 2 en un reformatorio. Antes del intento de fuga ya había sido condenado a 16 años por reiterados robos. Los otros miembros del grupo eran Miguel Chiquito Acevedo, de 24 años, Jaime Pérez Sosa, de 26 años, quien estaba preso desde los 19, Héctor Nanini, condenado a 9 años y medio, y Marcelo Quiroga, que había llegado al penal 3 meses antes del motín y cumplía una condena de 21 años por robos y lesiones. También estaba Oscar Sánchez, veterano criminal con un extenso historial delictivo. Por su parte, Héctor Retamar cumplía condena perpetua por un homicidio cometido durante un robo y Marcelo Pérez estaba preso por el asalto a un banco. Jorge Karateca Pedraza, otro de los líderes, había llegado a la cárcel tan solo unos días antes del intento de fuga. Otro cabecilla era Víctor Barrionuevo, quien había sido detenido por primera vez a los 18 años.
completaban el grupo Carlos Macei, que llevaba 6 meses detenido por robo, y Carlos Ibáñez. Jorge Karateca Pedraza y Marcelo Popó Brandán Juárez fueron el eje central de todo lo que ocurrió aquella semana. Juntos se convirtieron en el corazón y la mente del grupo que tomó 17 rehenes y asesinó a 8 personas. Un tiempo antes de Semana Santa, el reconocido asaltante Cacho La Garza Sosa Aguirre, integrante de la banda de Luis el Gordo Valor, fue trasladado de Sierra Chica a Batán. Antes de partir, le entregó a su compañero Jaime Pérez Sosa una pistola semiautomática que había sido ingresada al penal con la ayuda de su abogada. Con la pistola en su poder, Jaimito y el resto de los miembros del grupo, apodados Apóstoles, comenzaron a planear la fuga. Habían decidido que el intento de escape debía llevarse a cabo durante el fin de semana largo, ya que en general la seguridad en las cárceles, incluida Sierra Chica, era más flexible en esos días. Durante la tarde del 30 de marzo de 1996, Brandán Juárez ingresó a la oficina de un empleado administrativo y pidió permiso para usar el teléfono público. Segundos después, Jaime Pérez Sosa irrumpió en la sala y, mostrando el arma que le había entregado La Garza Sosa, amenazó a los policías para que entregaran las suyas. Poco después, otros 4 reclusos se unieron y tomaron como rehenes a 7 personas. Mientras tanto, otro grupo intentó escapar utilizando una escalera para trepar el muro del penal. Sin embargo, el plan salió mal. Un guardia llegó a tomar una ametralladora y les disparó. Uno recibió un balazo en una pierna mientras intentaba trepar un muro y cayó al suelo. Sus compañeros retrocedieron y se atrincheraron en un pabellón. En ese momento se desató un tiroteo que dejó varios heridos, tanto presos como guardiacárceles. Para permitir que los agentes recibieran atención médica, el jefe de la banda Brandán Juárez impuso una condición. Por cada guardia que salga, tienen que entrar 2 más. Así, 4 agentes ingresaron voluntariamente para reemplazar a sus compañeros, poniéndose en peligro al adentrarse en un área controlada por los amotinados. Pero no imaginaban que aquel no iba a ser un motín tradicional. Mientras algunos reclusos intentaban cavar un túnel para huir por debajo del perímetro, el grupo más peligroso tomó como rehenes a 13 guardiacárceles, entre ellos un subalcaide y el médico del penal. Fuera del penal las horas pasaban y el caos crecía. Familiares de los reclusos, periodistas, fuerzas de seguridad y la jueza María Mercedes Malere se congregaban en los alrededores. ¿Qué novedades tiene usted? No había nada, desde ayer hace 4 días que estamos y no sabemos nada, cómo están, nada. Los anotan para que los quedemos tranquilas y nada más, no pasamos. El oído del señor Duarte esto. Y es una angustia, esto cada vez se pone más tenso, más denso y no puede ser. Parece que yo tengo un hijo que está purgando y no sé si yo entro ahora está muerto o... Tras más de 7 horas desde el inicio del motín, la magistrada y su secretario Héctor Torrens ingresaron a la prisión con el objetivo de dialogar con los presos e intentar negociar una salida a la crisis. Los acompañaban el director de la cárcel, Omar Palacios, el director de seguridad del Servicio Penitenciario de la provincia, César Caruso, y personal del penal. «Ustedes no saben el cagadón que se están mandando», les dijo la magistrada a los 2 presos que la amenazaban con una pistola. «Cállate, vigilanta», le contestaron. Por su parte, Palacios fue uno de los primeros en intentar llevar adelante una negociación. Le respondieron con 2 balazos que le pasaron a pocos centímetros del cuerpo. Mientras tanto, los 2 funcionarios judiciales se unieron a la lista de rehenes que ya incluía a 7 guardias, un médico y 3 pastores evangelistas. Era un hecho insólito. Los códigos del AMPA prohíben tomar magistrados como rehenes. Horas después, la cifra aumentó. 2 penitenciarios estaban heridos y los presos accedieron a liberarlos, pero impusieron nuevamente su condición: el ingreso de 4 nuevos rehenes. La exigencia fue cumplida. Sierra Chica nunca había tenido tanto protagonismo en los medios. El morbo y la curiosidad atrajeron incluso a turistas que se acercaban al penal para averiguar lo que estaba sucediendo.
Mientras el motín conmocionaba a todo el país, el clima interno en el penal tomaba temperatura y escalaba la guerra declarada entre el bando liderado por Brandán Juárez y la facción encabezada por otro reconocido preso condenado a perpetua, Agapito Lencina. Brandán y sus secuaces habían sentenciado a Agapito a muerte, considerándolo el emblema de todo lo que despreciaban. Además, lo acusaban tanto a él como a su banda de ser arruinaguachos, es decir, de abusar sexualmente de jóvenes presos a cambio de protección. Además, la banda de Agapito, según la versión de los 12 apóstoles, era informante de los guardiacárceles. Les avisaban sobre posibles intentos de fuga y portaban armas blancas sin restricciones dentro del penal. Eran prácticamente los dueños del lugar, aunque profundamente odiados por el resto de los reclusos. Con un clima tan tenso dentro y fuera de la prisión, llegó el día más funesto del motín. El 1 de abril, a las 10 de la mañana, uno de los integrantes del grupo de Agapito fue rodeado por 4 presos, quienes le dispararon y luego lo remataron a puñaladas. En menos de media hora asesinaron a otros 6 reclusos hasta que finalmente llegaron a Agapito Lencina. El líder intentó defenderse, pero no tuvo éxito. Le dispararon en la nuca, lo apuñalaron varias veces, lo decapitaron y, según relatos de los propios presos, jugaron al fútbol con su cabeza. Los mitos urbanos sobre este caso cuentan que la pelota humana se movía con lentitud como si fuera de trapo. También los apóstoles habrían armado un arco y celebrado los goles hechos con la cabeza de Lencina entre risas y gritos. Arrastraron los 7 cuerpos hasta el pabellón de castigo, donde los descuartizaron con un hacha. Para ello contaron con la ayuda de un preso apodado King Kong, quien había trabajado en un frigorífico antes de ser encarcelado. Con la cabeza de otra de las víctimas, incluso simularon jugar al golf. Luego reunieron los restos en bolsas y los trasladaron hasta la panadería del penal. Allí los incineraron en el horno con la intención de eliminar cualquier evidencia. Pero no se detuvieron ahí. Tomaron una decisión macabra. Con la carne de la nalga de una de las víctimas, hicieron carne picada y prepararon empanadas que guardaron en la heladera hasta el día siguiente. Cuando se las dieron a comer a los guardias que tenían de rehenes, los presos les hicieron una revelación escalofriante. Tiene un gusto dulce, ¿viste? Te estás comiendo a un chorro. Ahora vas a ser mejor persona. Se cree que al menos 4 guardiacárceles fueron víctimas involuntarias de este acto de canibalismo. Interno Acevedo, chiquito Acevedo, que le dicen repartiendo empanadas. Bueno, vienen, los dejaron 2 empanadas ahí, me como una. Después vienen ahí riéndose y dice, ¿comiste una empanada, guacho? Sí, le digo, estaba linda, estaba dulce. Bueno, dice, te comiste un preso. Y se reían ellos, dice, ahora va a ir para adelante, dice, te comiste un rocho. Yo fui el primero que vi de las personas, cómo las descuartizaron y cómo las cortaban y cómo las picaban. ¿Y saben qué le hicieron? Pastel de papa y en guiso, y se lo mandaron a los internos y a los familiares de afuera. Fíjense que cómo estarían de locos y de drogados. Hablando de locura, con la cabeza de Agapito se jugaron un partido de fútbol. Sí, ¿saben qué dice que fueron un toquecito? No, jugaron desde el pabellón 12 hasta el pabellón 8. Y no solamente jugaron al fútbol, jugaron al golf también. ¿Al golf? Sí, con una tabla así de palio le pegaron así. 8 en 1, dijeron todavía. De los 7 cadáveres solo quedaron pequeños fragmentos de huesos y dientes. Mientras tanto, el humo de la panadería se elevaba en el penal, ocultando el horror que se había desatado en su interior. El último asesinato lo cometieron durante la madrugada del día siguiente. El recluso José Cepeda Pérez se negó a participar de los descuartizamientos. Esa fue su condena a muerte. Lo destrozaron a cuchillazos. Su cuerpo tuvo el mismo destino que el resto de los demás cadáveres. Fue quemado en el horno. Según el testimonio de Jorge Krogling, uno de los guardias que estuvo como rehén, algunos presos les cortaban la lengua a las víctimas y las colgaban con alfileres como si fueran trofeos. Además, a otro de los cadáveres le extrajeron las tripas y le colocaron un ojo en cada tetilla en un macabro ritual. Y lo que usted cuenta de los ojos, sí, fue al gas porque se lo hicieron, sí. Y otro hubo... ¿Lo hicieron acá? Sí, y estaba colgado en la reja del 12. Y otro interno le había cortado la lengua y se lo pasaba con un alfiler. Estaba muy dado vuelta. Muy dado vuelta, sí. Mientras tanto, afuera del penal, unos 1.500 presos seguían amotinados.
La gente en el exterior no tenía ni idea de la magnitud de la masacre, solo escuchaban los gritos y los disparos que rompían el silencio de la prisión. El gobierno bonaerense, encabezado por Eduardo Duhalde, evaluó montar un golpe comando con 150 guardias para retomar el control del penal. A último momento, se pensó que era una jugada demasiado arriesgada, especialmente teniendo en cuenta que la jueza Malere era una de las rehenes. Los primeros días las negociaciones no avanzaban. Los 12 apóstoles exigían armas y vehículos para escapar, inspirados en una fuga a la brasileña, en alusión a un motín en San Pablo donde los internos lograron huir tras conseguir los medios necesarios. «Queremos pirarnos o matamos a los rehenes», advertían. Aunque la amenaza parecía real, las víctimas no fueron los rehenes, sino sus enemigos dentro de la cárcel. Mientras tanto, en varios establecimientos penitenciarios del país comenzaban a estallar otras revueltas impulsadas por el clima de tensión que generaba el motín en Sierra Chica. Aunque se registraron varios levantamientos, ninguno alcanzó el nivel de violencia y brutalidad que allí se vivió. La tensión crecía y los presos de Sierra Chica pasaban el tiempo bebiendo pajarito, una mezcla de levadura fermentada, agua hervida y cáscaras de fruta que en grandes cantidades provocaba una rápida embriaguez. Además habían saqueado la farmacia del penal, lo que les dio acceso a una amplia variedad de drogas legales. En ese estado de descontrol, se robaban entre ellos y circulaban rumores de que incluso ocurrieron abusos durante el motín. Al caer la noche, el ambiente se volvía aún más peligroso. Desde el exterior solo se veían las fogatas encendidas en los techos y se escuchaban los gritos de los presos mientras los medios de comunicación intentaban descifrar lo que realmente ocurría tras los muros del penal. A su vez, desde el interior, los presos exclamaban que si la policía ingresaba, asesinarían a los rehenes y la jueza sería la primera en morir. ¿Cómo está la jueza? ¡Hay rehenes heridos! ¿Cuántos? ¡Si la policía entra, matan a los rehenes! ¡Sí! ¡Es la única que nos queda! ¡Nosotros también! ¡Fuerza la primera a morir! ¡Acá no hay líderes! ¡Estamos todos unidos! Dentro de la cárcel también estaba Carlos Eduardo Robledo Puch, conocido como el Ángel Negro o el Ángel de la Muerte, el asesino serial más letal de la historia criminal argentina. Entre 1971 y 1972 mató a 11 personas, siempre por la espalda o mientras dormían. El día del motín, Robledo Puch se refugió en la capilla del penal con una Biblia en la mano. Junto a él estaban los internos del pabellón 10, destinado a la diversidad de género, y otros presos de distintos pabellones que no querían involucrarse en la revuelta. Se atrincheraron hasta el último día sin acceso a agua potable. Según los relatos, sobrevivieron bebiendo su propia orina y comiendo los pocos pedazos de pan que alguien lograba arrojarles desde el otro lado del muro cuando no había presos peligrosos merodeando. Los reos eligieron 2 de sus delegados más diplomáticos. Ellos funcionaron como interlocutores con los representantes del gobierno. El jueves 4 de abril, Jueves Santo, entregaron un petitorio. El gobierno se comprometió a acelerar las causas judiciales y a aplicar la ley conocida como 2x1, que permitía contar dobles los días en prisión después de 2 años sin sentencia. Las autoridades también accedieron a una condición de los 12 apóstoles: ser trasladados a un penal federal por miedo a venganzas de los policías. Los presos anunciaron que entregarían el penal, pero no antes del domingo. Eligieron ese día porque querían que el motín quedara en la historia como el más largo y sangriento de Argentina. Sin embargo, había otra razón para extender la toma. Estaban excavando un túnel para escapar. Según Pedraza, uno de los líderes, ya habían cavado unos 21 metros, pero aún faltaban alrededor de 15 para completar la salida. Mientras tanto, los rehenes y los propios amotinados estaban agotados física y mentalmente. Finalmente llegó el domingo de Pascua. Los policías aguardaban la liberación de los rehenes, pero Brandán Juárez hizo un último e inesperado pedido. «Yo no entrego el penal si no me traen a mi vieja», gritó mientras exhibía un arma.
Esa exigencia paralizó nuevamente la negociación, ya que su madre no podía llegar antes de las 20 horas. Con el operativo en riesgo se consideró suspenderlo hasta el día siguiente. Sin embargo, lo que aparentaba ser una gran complicación terminó con una ayuda inesperada. Un viejo preso del penal que no quería tener nada que ver con el motín le hizo un particular pedido a uno de los policías que intervenían en las afueras de Sierra Chica. «No se haga drama, jefe. Tráigame unas pastillas que yo se lo arreglo». En este punto de la historia, hay que destacar que Popó no era el único apodo con el que conocían a Brandán. También era llamado Falopa por obvias razones que finalmente fueron las que dieron fin al motín más sangriento de la historia criminal argentina. El plan del viejo preso de Sierra Chica no falló. Le proporcionó las pastillas a Brandán y las tomó sin dudarlo, ya que necesitaba calmarse hasta que llegara su mamá. Finalmente sacaron al líder de los 12 apóstoles de la cárcel encorvado, casi sin poder caminar y completamente drogado. Así, después de 8 días de caos, con un saldo de 8 muertos, numerosos heridos y hasta empanadas de carne humana, el motín llegó a su fin. Tengo el honor y la alegría que en este domingo de Pascua anunciarles que se ha firmado un acuerdo que vuelve el penal Unidad 2 de Sierra Chica a la normalidad. Estoy aquí por el pedido de los internos para garantizarles los traslados pedidos, la integridad física de todos los comprometidos y la ausencia de todo tipo de represalias como consecuencia de estos acontecimientos. Nada más. Seguimos aguardando. Allí comienza el ascenso, acompañados por funcionarios de seguridad. Marcelo Brandán Juárez, Oscar Nelson Olivera Sánchez, Carlos Villalba Macei, Héctor Cócaro Retamar, Marcelo Villaseco Quiroga y Héctor Galar Zananini, quienes a bordo de esta unidad del servicio penitenciario son trasladados a su pedido a la unidad 16 del Servicio Penitenciario Federal. Exactamente. Último de los reclusos que acaba de salir. Ahí están saliendo tras este acuerdo logrado. Vemos en efecto entonces a algunos de los rehenes. No apreciamos desde este lugar, pero seguramente nuestras cámaras. Allí hay abrazos, reencuentros y el final feliz a un doloroso episodio. 4 años después, el 14 de abril de 2000, comenzó el juicio por el motín de Sierra Chica. Debido a la peligrosidad de los acusados, se llevó a cabo dentro de una cárcel y fue televisado. Los llamados 12 apóstoles fueron ubicados en celdas a unos 200 metros de los jueces. Allí estuvieron bajo la estricta vigilancia de 120 policías y varios perros. Era un proceso sin precedentes en la historia judicial argentina. Los presos estaban acusados de homicidio simple, privación ilegítima de la libertad calificada, tentativa de evasión y tenencia de arma de guerra, entre otros delitos. En una de las declaraciones, la jueza María de las Mercedes Malere acusó al servicio penitenciario bonaerense de darle información falsa y ocultarle que los presos amotinados en Sierra Chica tenían un arma. Dijo que de haber sabido, habría actuado de otra manera. Las condenas fueron contundentes. Brandán Juárez, Miguel Ruiz, Víctor Esquivel, Jorge Pedraza y Miguel Acevedo recibieron la pena de prisión perpetua, considerados culpables de homicidios y otros delitos aberrantes. Otros 12 presos obtuvieron condenas menores y 6 fueron absueltos. Durante el juicio, algunos acusados intentaron minimizar su participación en los hechos, mientras que otros justificaban sus acciones en el contexto del motín. Con el paso de los años, el destino de los condenados tomó distintos rumbos. Jorge Pedraza, con múltiples cadenas perpetuas, fue alojado en la cárcel de Rawson, Chubut, y luego trasladado a otra prisión.
Brandán Juárez, a pesar de su condena a perpetua, fue liberado tras 14 años de prisión, pero reincidió rápidamente. 3 meses después, fue detenido por asaltar y secuestrar al dueño de una fábrica de pañales. Gorosito Ibáñez logró fugarse de una cárcel en Mendoza, pero fue recapturado en 2013 por una causa de drogas. Se lo conoce como El Panadero por su presunta participación en la macabra elaboración de empanadas de carne humana. Ariel Acuña Mancilla, otro de los condenados, cumplió su pena y salió en libertad en 2015, pero poco después protagonizó un violento episodio. La policía lo encontró armado con un cuchillo, autolesionándose y amenazando a su familia y vecinos. Intentaron calmarlo, pero terminó herido de un balazo. Por estos episodios, es uno de los ex reclusos que más ha aparecido en medios de comunicación. Gustavo Javier Arín, apodado el Pelado Maradona por haber jugado al fútbol con la cabeza de Agapito Lencina, volvió a prisión tras ser acusado de liderar una banda de piratas del asfalto, es decir, ladrones de camiones. Miguel Chiquito Acevedo Barrionuevo, condenado a perpetua, murió en abril de 2007 tras agonizar 8 días luego de ser apuñalado en una pelea entre internos. Otro de los condenados, Rubén Darío Cantor Ramírez, conocido como el Apóstol Arrepentido, murió en 2013 de 5 disparos mientras trabajaba como cartonero. Se cree que fue un intento de asalto, aunque no se descarta un ajuste de cuentas. Por otro lado, las cosas cambiaron en la cárcel con el paso de los años. Sobre el acceso central a los pabellones, un cartel reza «Vigilancia y tratamiento», una consigna que, según el penúltimo director del penal, el inspector César Anselmo, se cumple estrictamente. En ese sentido, aseguró que los índices de violencia han disminuido y que el nivel de seguridad es muy diferente al de 1996. A su vez, si bien admitió que no es imposible que un preso ingrese un arma al penal, las nuevas autoridades sostuvieron que es impensado que ocurra nuevamente un motín como el de aquel año, ya que cuentan con los elementos de seguridad adecuados para evitarlo. En cuanto a los guardiacárceles, aunque ya pasaron muchos años, los horrores vividos durante el motín siguen marcando sus vidas. Todos recuerdan con detalle aquellos días de violencia extrema, pero lo que más los afecta es el sentimiento de abandono. Uno de ellos intentó suicidarse mientras que el resto trata de seguir adelante con el apoyo de sus familias. A pesar de las promesas, denuncian que nunca recibieron la atención psicológica que necesitaban. El único que fue eximido de trabajar con reclusos, aunque sigue siendo parte del sistema penitenciario, es Crolling. El resto de los guardiacárceles cuenta que la única asistencia psicológica que recibieron tras el motín fue una breve conversación grupal con un psiquiatra. Uno de ellos recordó que el profesional se asomó a la sala donde lo esperaban y les preguntó: ¿caminan por las paredes? Sorprendidos, le respondieron que no. Entonces también, les dijo, y se fue. Como reconocimiento por su valentía durante aquellos 8 días, los rehenes recibieron un prendedor con la inscripción Honor al Mérito. Sin dudarlo, el guardia Oscar Iturralde confesó que tiró la insignia a la mierda. La jueza María de las Mercedes Maleres nunca habló de esos días tenebrosos, por lo que muchos aspectos de su historia y de lo que vivió en aquellos días todavía son una incertidumbre. Sin embargo, durante su declaración en el juicio, dio algunos detalles de su experiencia. Relató que en una ocasión, Miguel Ruiz Dávalos la golpeó en la cabeza con el puño, aunque otros internos intervinieron para detenerlo. También recordó un momento de máxima tensión cuando un recluso conocido como el Paraguayo la tomó del cabello y la llevó hasta la terraza del penal en medio de las amenazas de arrojar a los rehenes al vacío. Fuimos llevados al sector de la terraza del penal. En la terraza fuimos colocados contra un paredón, enfrentando, creo que era el grupo Halcón el que estaba en ese momento, armado. Me inclinaron por sobre el paredón, pero diciéndome que no me preocupara, que no iba a llegar al piso. ¿Por parte de los internos hacia usted tuvo alguna agresión física en algún momento? No, solo una vez. Una noche, Ruiz Dávalos me golpeó con el puño en la cabeza. En mi habitación, el interno Miguel Ruiz Dávalos
al que le decían el paraguayo, queriendo herirme con una faca, a la vez que decía que quería matarme. El motín de Sierra Chica dejó una huella imborrable en la historia criminal argentina e inspiró películas y series. En 2014, Jaime Lozano dirigió el film Motín en Sierra Chica y la historia también fue referenciada en la segunda temporada de El Marginal. A más de 2 décadas de los hechos, el caso sigue siendo un símbolo de la brutalidad y el caos que pueden desatarse en el encierro carcelario. El motín de Sierra Chica dejó una huella imborrable en la historia criminal argentina. Durante 8 días el penal se convirtió en un infierno de violencia extrema donde los llamados 12 apóstoles impusieron su propia ley. La brutalidad de los hechos, sumada a los relatos de torturas, mutilaciones y canibalismo, horrorizó al país entero. Pero lo que se descubriría después superaría cualquier límite imaginable. Cuando finalmente los presos se entregaron, la magnitud del horror quedó al descubierto. 8 internos fueron asesinados de manera atroz. Algunos fueron descuartizados, otros quemados y varios devorados por los propios amotinados. A casi 3 décadas de los hechos, el motín de Sierra Chica sigue siendo un símbolo de la violencia carcelaria y una muestra del horror al que puede llegar el ser humano cuando no hay límites ni control. La imagen de las empanadas de carne humana sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los episodios más macabros de la historia criminal argentina.